Hola, mil gracias por invitarnos a este foro tan importante. Mi nombre es Trinidad Saldívar, yo soy la jefa de la Unidad de Creatividad y Cultura del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy día quiero conversar con ustedes o contarles del trabajo que hemos venido haciendo en el tema de las industrias culturales y creativas y el impacto que ha significado el COVID en ellas, en la región, en América Latina y el Caribe. Y es muy importante porque nosotros vemos cómo son estas industrias no solamente las más golpeadas, probablemente por esta pandemia, sino que también vemos con mucho interés que estas industrias pueden ser y deben ser parte importante de la solución o de los procesos de reconstrucción luego, una vez que podamos ir retomando la actividad económica en nuestros países. La pandemia del COVID-19 ha expuesto al mundo en general a desafíos sin precedentes, que por su misma naturaleza van a necesitar de soluciones excepcionales. Por eso que tenemos muy en mente la idea de cómo estas industrias pueden ser parte de esa solución. A pesar de que las industrias creativas y culturales fueron las primeras en verse afectadas por la cancelación de eventos, de festivales, es decir, todas aquellas actividades en que se vive la cultura de manera en aglomeraciones, también los restaurantes, la gastronomía, etcétera. Estas mismas industrias fueron las primeras en reaccionar con una generosidad enorme, muchas de ellas sin saber si iban a llegar al otro lado del camino, prestando sus contenidos, muchas veces de manera gratuita, y de esta manera han desempeñado un rol clave en la salud tanto mental como en el bienestar de la población en todos estos meses de confinamiento. El confinamiento que ha sido necesario para poder enfrentar la salud de la población en nuestra región. Y una cosa que ha sido muy notable también es cómo, si bien estas industrias han sido muy golpeadas desde el inicio, la pandemia también ha demostrado una vez más la capacidad de recuperación, innovación y reinvención de estos sectores, que hoy se ven como cada vez más imprescindibles para la reconstrucción de un futuro distinto, ya que vemos que las cosas como eran antes muy probablemente no van a volver a ser como eran. La prolongación de la pandemia también es importante, ha agudizado la situación e incluso ha dejado al descubierto la fragilidad del sector. Si bien este sector nosotros estábamos muy pendientes y con mucha esperanza veíamos cómo este sector, a diferencia de otros sectores de la economía, crecía mucho más rápido que la economía en su conjunto, generaba más empleo que otros sectores tradicionales de la economía, era más resiliente, etcétera. La emergencia sanitaria, sin embargo, ha causado heridas profundas en el sector y a muchos niveles. Por lo tanto, una de las primeras cosas que hicimos desde el banco fue reaccionar rápidamente y tomamos una serie de medidas para ver cómo podíamos ayudar a este sector que muchas veces queda invisible a la hora de las políticas públicas, por la misma naturaleza y características que tiene, que se las voy a señalar más adelante. Entonces hicimos varias cosas, tanto al interior del banco, por supuesto, para que el sector estuviese en el radar de las propuestas que se van a hacer en el futuro, pero también una cosa que hicimos y de la que voy a hablar hoy día fue reunimos a un grupo de expertos de América Latina, expertos en industrias culturales y creativas que venían tanto del sector académico como público, como de organizaciones como UNESCO o British Council, para ver no solamente cómo era el impacto, para analizar cómo era el impacto, sino que también para dar una visión de futuro. O sea, no solamente idear e impulsar mecanismos de apoyo para poder resistir y reestructurarse,
sino que también o sobrevivir, sino que también cómo seguir creciendo en el futuro y también impactar en otras áreas y en otros sectores, tanto de la economía como de la sociedad. Entonces con este grupo de expertos comenzamos a pensar en varias sesiones de trabajo cómo podían ser estas soluciones cómo podíamos no solamente analizar el impacto del COVID, sino que también identificar estas soluciones, estas medidas que puedan ser incorporadas a las estrategias de respuesta a la crisis y con un enfoque también integral y de largo plazo para lo que se viene más adelante. Un primer diagnóstico, y en eso hubo un acuerdo general, un primer diagnóstico mostraba los desafíos estructurales de las industrias creativas. Como les decía, si bien estas industrias venían creciendo de manera sostenida, etcétera, lo que sí estaba por debajo de ellas es que estaban sobre estructuras que no eran sólidas, que nosotros las conocíamos, pero no les habíamos prestado probablemente la atención que requerían. ¿Y cuáles eran esas componentes de fragilidad de las industrias? Por una parte, la alta inestabilidad laboral del sector, la alta informalidad, los escasos instrumentos de apoyo financiero con que cuenta el sector como veíamos también en el mediano plazo, sectores que van a requerir de una actualización de las regulaciones para poder impulsar nuevos modelos de negocio. Y esto es sobre todo en temas de digitalización, por ejemplo, todo qué es lo que está pasando en las plataformas de streaming, que ha habido un boom, una explosión de estas plataformas, pero lo que llega finalmente a los creativos, a los creadores, es muy poquito. Entonces, ¿cómo podemos también empezar a trabajar en esos temas que estaban un poco siendo no postergados, pero no se les estaba prestando la atención requerida? Y es importante pensar, vimos en algunas de las encuestas que sacaron algunos de los países, como de las respuestas, el 80% de quienes respondieron en la encuesta declaraban ser informales. Esto hace que aquellas personas, aquellos trabajadores quedan al margen de los paquetes, las políticas, las iniciativas de recuperación o de ayuda que se están prestando en el momento de la crisis y para adelante. Otro tema que también salió a relucir rápidamente fue la baja prioridad que ocupa el sector en los esfuerzos de recuperación por parte de las autoridades, a todo nivel, autoridades gubernamentales, locales, etc. Y esto se traduce en la falta de medidas inmediatas y de apoyo para el sector, que está muy frágil, muy desprotegido. Salvo algunos países que los consideraron dentro de las medidas de apoyo para las pymes o para la pequeña empresa o para diferentes iniciativas de trabajadores o freelancers, ha sido muy difícil poder identificarlos y que estos grupos realmente puedan obtener los beneficios para poder mantenerse, para sobrevivir y pasar esta crisis. Por ejemplo, en el Reino Unido, un país con mucho más recursos, se veía al comienzo de la pandemia que muchos de los emprendimientos creativos, las empresas creativas, tenían recursos para sobrevivir 1 a 2 meses al comienzo de la pandemia. Imagínense cómo puede ser esto en la región. Obviamente todo lo que se viene va a ser muy complejo en los próximos años, meses, porque vamos a estar con todos nuestros países en una situación muy crítica económica y en escenarios fiscales muy complejos, donde normalmente lo que se hace es, de los primeros recortes que se hace es en este sector. Por lo tanto, es muy importante poder crear una narrativa que demuestre que no es acertado generar estos recortes, sino que más bien cómo podemos invertir los escasos recursos que van a estar disponibles en los próximos años de manera eficiente en el sector.
Y por otra parte, también algo que vimos y que lo mencioné de alguna forma es el aumento del poder de los intermediarios y la concentración del mercado en pocas manos. Por lo tanto, todo este análisis, ¿qué es lo que encierra? Un gran peligro, no solamente que estas industrias desaparezcan, que estas industrias se jibaricen de alguna manera, pierdan potencia, pierdan la vitalidad con que venían creciendo, sino también, y algo muy importante, la pérdida de personal calificado, que obviamente van a empezar a migrar a otros sectores. Y es muy difícil, muchas veces muy difícil que vuelvan a reconvertirse al sector de origen, y esto hace que el sector cultural y creativo caiga en un retroceso de alguna manera en muchas de sus áreas. Por lo tanto, con el grupo de expertos, ¿qué cosas vimos? Vimos cómo estos desafíos nos llevaban a pensar como en 4 grandes puntos. Por una parte, y me voy a detener en cada uno de ellos, por una parte es necesario buscar nuevos modelos de negocio, híbridos. Hablábamos de modelos híbridos o como se dice en el Reino Unido, brick and click, o sea, ladrillo y click. Así es que lo físico y lo digital. Pensar cómo apoyar también desde las políticas públicas, cuáles son las medidas que hay que tomar de aquí en adelante para que realmente podamos darle un empuje y apoyar a estos sectores para que no mueran y para que sigan viviendo y puedan no solamente crecer por sí mismos, sino también impactar otras áreas de la sociedad. También otro de los puntos que vimos con bastante detención es que es la necesidad de insistir en la digitalización, nuevos modelos de negocio. Y por último, algo que hubo un acuerdo así generalizado fue cómo visibilizamos las industrias culturales y creativas en las agendas públicas de los países, que no pasen a ser el mundo de la cultura, de la creatividad, un afterthought, algo que resolvemos, que vamos a empezar a pensar una vez que resolvamos los problemas importantes. Entonces, viendo el primer punto, que es cómo buscamos estos nuevos modelos de negocio híbrido, una de las primeras cosas que vimos y que saltó a la vista una vez desatada la pandemia, no solo fue el primer shock, cuando todos los teatros, todo el mundo de la cultura vio sus cierres, cancelación de eventos, y que con eso no solamente son los artistas los que han caído en un cese de actividades, sino que es toda la cadena que viene detrás, todo el mundo de los servicios también. ¿Qué pasa con los tramoyas, con la gente de iluminación, con la gente del catering, las empresas de eventos? O sea, eso es una economía enorme que se ha paralizado y ha quedado, la verdad, totalmente desprotegida. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Muchos de ellos reaccionaron rápidamente como pudieron, a la escala que pudieron, y empezaron a buscar nuevas formas. Hemos visto obras de teatro que han sido escritas o adaptadas para formatos como Zoom. Hemos visto festivales de música que reunían 50.000 personas durante 10 días, como el Cosquín Rock en Argentina, trasladarse a un formato digital, y eso no solo con un enorme éxito, sino que además cobrando por algo que durante meses la población había estado adquiriéndolo de manera gratuita a través de todas las plataformas que se pusieron al acceso de la audiencia para realmente pudieran llevar mejor esta pandemia. Por lo tanto, vemos cómo los festivales de cine, los de música, experiencias de el cine, por ejemplo, ya no hay estos grandes avant premiere o qué sé yo, lanzamiento de los films en vivo, sino que se están haciendo a través de las plataformas de streaming. Todo el tema de la gastronomía y el delivery, cómo las cocinas se agrandaron, ocuparon el espacio de los restaurantes, se achicaron el de la gente en vivo, y cómo han ido creciendo los chefs yendo a la casa. O sea, todo lo que uno se puede imaginar está sucediendo. Por lo tanto, buscar estos nuevos de negocio, invertir en la innovación en estos nuevos modelos de negocio es algo importante que se viene de ahora en adelante.
Y por otra parte también pensar en el tema de las políticas públicas. Y en el tema de las políticas públicas es indispensable que éstas sean sostenibles en el tiempo, y para eso tiene que haber una comprensión sistémica del funcionamiento del sector. Y lo que sí pudimos ver, porque generar políticas públicas que sean solamente una reacción a los desafíos de ahora, realmente no tiene sentido, y vemos que ya que el COVID no solamente nos ha generado unos desafíos provocados por la misma pandemia, sino que develó las fragilidades que arrastraba el sector de antes, creemos que esta es una oportunidad única para que el sector realmente dé un salto y no solamente busque soluciones o remedios a las consecuencias a desafíos del COVID, sino que también remediar aquellas fracturas o aquellos problemas más bien endémicos que venía arrastrando. Entonces pensamos que estas primeras, las políticas más urgentes deberían, por una parte, apoyar a los trabajadores de las industrias culturales y creativas, a través de subsidios, a través de créditos de desempleo sin interés, por ejemplo, con el aplazamiento de pagos fiscales, con leyes de teletrabajo, cosa que se pensaba antes era imposible, era realmente pedir algo muy específico, pero no, hoy día estamos todos teletrabajando, yo estoy aquí en mi casa. También subvenciones para amortiguar gastos fijos, por ejemplo, para teatros, centros culturales, etcétera, que tienen gastos muy altos y que realmente les impide seguir adelante. Todas esas medidas son urgentes. También con medidas financieras con las cuales respaldar la respuesta a la crisis, ya pensando en la salida, con fondos y subvenciones tanto a las instituciones culturales, como pueden ser centros culturales, teatros y festivales, carnavales, etcétera, sino también fortalecer un sistema de apoyo público a los creadores. Y esto puede ser a través de préstamos estatales blandos, compra estatal de contenido para plataformas de acceso público. Y hemos visto que muchos países han ido aplicando algunas de estas soluciones, pero creemos que si realmente se piensa en un paquete mucho más sistémico, entendiendo bien cada país, entendiendo bien cómo funciona en cada país, cada sector, esto puede ser mucho más efectivo. Por supuesto, leyes de fomento a la innovación en el sector, con fondos de inversión regional, por ejemplo, y de innovación digital, con un mayor protagonismo del sector privado. Y esto también pensamos que es muy importante potenciar políticas transversales. Que no solamente estén instaladas en el Ministerio de Cultura o en el Ministerio de Industria o Ministerio, Secretaría, dependiendo de los países correspondientes, sino que entender toda la cadena de valor de las industrias culturales y creativas y del sector cultural para que los incentivos estén en todos de manera transversal y que puedan beneficiar al sector cultural y creativo, que muchas veces queda relegado a la hora de la recuperación en estas crisis. Por supuesto, generar incentivos fiscales para la colaboración público-privada y para la inversión en el desarrollo de nuevas plataformas, de nuevos contenidos, de programas digitales. Es muy importante también pensar qué medidas se van a tener que tomar para fortalecer el rol y la participación del sector privado para que pueda jugar un papel que sea atractivo para él y que sea relevante. Fortalecer el compromiso, por ejemplo, de los patrocinadores, políticas para fortalecer el comercio internacional. Y esto es muy importante porque por mucho tiempo las industrias culturales y creativas han sido vistas por el sector financiero como un sector riesgoso, al que no entienden muy bien, que no saben cómo invertir en ellos, porque es muy distinto que otros sectores. Por ejemplo, invertir en un videojuego o en una producción audiovisual, cuando viene el creativo y solo trae una idea,
¿quién financia una idea? Cuando no hay colaterales, por ejemplo. Hoy día, claro, pueden llegar con un colateral que podría ser un contrato con alguna plataforma de streaming, etcétera, pero no le sucede a todos los sectores. Por lo tanto, poder generar quizás algunos de estos fondos como de blended finance, en que el sector público tome algunos de los riesgos y el sector privado pueda ir con mayor seguridad a invertir en estos sectores que además han demostrado haber crecido en el último tiempo mucho más rápido que otros sectores, es decir, muchos a 2 dígitos. Por lo tanto, no es una inversión tan descabellada para el sector privado. Otro tema que nos parecía clave, realmente importante, era el tema de mejorar la infraestructura digital, porque si no, el crecimiento del sector cultural y creativo no va a ser posible. Sabemos que hay toda una parte del sector de la cultura que va a seguir creciendo en lo físico, en las experiencias del uno a uno, en las experiencias personales, pero estas también hemos visto cómo los mismos sectores culturales han aprovechado de traspasar muchos de esos contenidos al área digital con bastante éxito. Por lo tanto, creo que ahí hay una oportunidad que se abre también para el sector de cultura, lo que no debería ir en detrimento en estas experiencias presenciales. Pero sin poder tener una buena conectividad, y una buena conectividad que no sea solamente a nivel de país, sino que también sea local, que no sea tan diferente entre los barrios dentro de una ciudad, es clave. Es necesario cerrar la brecha de acceso a Internet o a conectividad, invirtiendo en cosas, por ejemplo, como en cloud computing o banda ancha. O sea, todas esas grandes inversiones van a ser claves para el futuro de la región, para poder tener, por una parte, economías mucho más competitivas, que estén basadas en el talento y en la creatividad de sus propios ciudadanos, que en industrias que van a ser intensivas en la creación de empleo, pero de empleo creativo, de empleo que se basa en la identidad de nuestros pueblos. Otro tema que nos parece muy clave es fomentar la investigación en el desarrollo de nuevos productos digitales asociados al mundo de la cultura y la creatividad. Invertir en la ampliación de la formación de capital humano, tanto en las disciplinas y destrezas creativas o del mundo de las artes, de la cultura y de la creatividad, pero también digitales, para disminuir esas brechas de talento digital que existen hoy día en la región. Lo digital llegó para quedarse, o sea que realmente tenemos que subirnos y rápido a este tren de la digitalización, a esta revolución digital que ya empezó hace un tiempo, pero si no lo hacemos, la región no va a ser competitiva en los mercados globales. Por lo tanto, clave las políticas de conectividad y alfabetización digital para la población. Hemos visto cómo muchos de los sectores, desde los más tradicionales como la artesanía hasta los videojuegos, todos estos temas de conectividad son claves. Por lo tanto, esos son temas que realmente tenemos que prestarle atención de ahora en adelante. Y por último, me gustaría destacar quizás 2 puntos, y un punto importante, que es el tema de que es como, quizás uno puede decir, el elefante en la habitación, que es algo que cada vez vemos más, cómo visibilizamos el sector de la cultura y de las industrias creativas en la agenda pública de nuestros países. Cada vez más hay evidencia sólida, contundente, sostenida, de cómo el sector de la cultura y el de la creatividad es clave en el crecimiento de nuestros países. Es clave además a la hora de pensar en las políticas públicas de desarrollo, las políticas de desarrollo y las estrategias de crecimiento, para tener economías más competitivas, para diversificar nuestra matriz productiva. Sabemos que la exportación de servicios creativos ha crecido en los últimos años mucho más que la exportación de servicios tradicionales.
Sabemos que estos sectores han crecido más, sabemos que emplean más gente con empleos de calidad, empleos donde la gente es más feliz porque ejercitan distintas capacidades que tienen. Por lo tanto, la evidencia es contundente. Sin embargo, eso no se ha traducido en el tiempo en la asignación de los presupuestos. Por lo tanto, al entender que las industrias culturales y creativas pueden y deben estar en la agenda de recuperación de los países, es algo por lo que estamos trabajando. Y lo estamos haciendo de diferentes maneras. Por una parte, en la generación de información y datos sólidos sobre el sector para poder tener una narrativa. Para eso no solamente hicimos este trabajo con este grupo de expertos, sino que nos unimos con distintas organizaciones internacionales como son el Mercosur Cultural, UNESCO, CEGIP, OEI, para desarrollar un reporte macroeconómico del impacto del COVID en el sector y ver realmente qué es lo que esto implica para las economías de la región. Y lo más importante es, por primera vez se está haciendo un esfuerzo de medir datos comparables en la región. Esto es muy importante para las políticas que se van a generar, para poder medir los esfuerzos, para poder ver qué políticas funcionan dónde y cuáles son recomendables para poder pilotear cosas en un país que luego puedan ser replicadas en otra, etcétera. También para apoyar las políticas de integración regional. Otro tema que nos resulta realmente muy importante es luego fomentar también una mayor asociatividad, no solo de cada uno de los sectores de las industrias creativas en sí mismos. Sabemos que, y hemos visto por experiencia, cómo los sectores que se han asociado primero, que son más sólidos en su asociatividad, han crecido a una tasa más alta. Y lo han hecho ¿por qué? Porque al estar asociados, por una parte, pueden negociar mejor con los grandes. O sea, ese es un primer beneficio, porque estas industrias están generalmente, su estructura es que hay algunos grandes, unos monopolios, que se alimentan o se basan su productividad en muchos pequeños. El hecho de que estos pequeños se asocien les permite negociar mejor y vender mejor sus productos y tener una mejor cadena productiva con estos grandes compradores. Pero también les permite negociar mejor y explorar mejor soluciones desde las políticas públicas o con otros actores del ecosistema. Asociarse con las cámaras de comercio, negociar mejor tarifas internacionales o la venta hacia plataformas internacionales, etc. Por lo tanto, creemos que promover esta asociatividad, ayudarla, generar los canales, generar los instrumentos para que puedan hacerlo de manera fácil, es uno de los desafíos que se encuentran en el futuro cercano, que es importante. Pero que también estas industrias y estos sectores empiecen a dialogar entre sí. Muchas veces el sector de videojuegos no dialoga lo suficiente con el sector audiovisual o con el sector de la música, todos ellos que alimentan también su propio ecosistema. Por lo tanto, el que se conozcan, que trabajen juntos, que existan estas iniciativas, momentos de encuentro en que puedan comparar experiencias, cambiar experiencias, asociarse por objetivos comunes, nos parece que es muy importante en este momento. Y sobre todo también para que puedan empezar a interactuar de manera mucho más ágil con los sectores públicos y privados en estos acuerdos de los que yo les comentaba anteriormente. Y por supuesto poder ser un buen foro también para la discusión de los procesos colaborativos que deberían generarse en la elaboración de estas políticas públicas basadas en retos y no solamente en los sectores, y para dar apoyo técnico a la creación de estas nuevas políticas públicas a través de mesas y diálogos locales. Hemos visto cómo esto ha sucedido en algunos países, tanto a nivel nacional como local.
algunos gobiernos locales como ciudades, etcétera, lo están haciendo. Por lo tanto, todas esas experiencias creemos son de enorme riqueza y que tienen que apalancar los esfuerzos de otros que quizás no tienen tantos recursos, tanto en sus propios países como en países vecinos. Y por último, algo que creemos y que también fue algo que salió de manera muy como clara en todos estos expertos con quienes estuvimos trabajando, fue la valorización del patrimonio creativo y cultural con una mayor visión regional. Es decir, cómo realmente podemos potenciar América Latina y el Caribe como una oportunidad global en términos de su identidad, sus productos y servicios y también, su identidad en general de cara a todo el mundo. Cómo se pueden beneficiar y cómo realmente podemos ser una potencia generadora, por ejemplo, de contenidos para el mundo. Sabemos, por ejemplo, que la industria de contenidos, la industria audiovisual de contenidos, va a crecer entre el año 2020 y el 2024 a un 15%. Y realmente América Latina y el Caribe está muy lento en esa industria y tiene un enorme potencial para realmente llenar esa brecha, entregar contenidos no solamente a la región, que somos millones de hispanoparlantes. Pensar que Estados Unidos es el segundo país hispanoparlante del mundo es un enorme potencial que está ávido por tener esos contenidos. Solo ahí ya tenemos un enorme potencial para los próximos años. O sea, si realmente nos ponemos realmente serios en generar esas políticas públicas, en lograr el acuerdo del sector privado, en movernos en las asociaciones, en aunar fuerzas como región, como una región que se posiciona frente a otras para exportar, para llamar la atención a través de sus productos culturales y de su propia identidad, realmente es una oportunidad única que no podemos desaprovechar. Por lo tanto, todas las políticas públicas que nos permitan dar ese enfoque regional, potenciar la región como un todo, son muy bienvenidas a la hora de enfrentar estos desafíos que plantea el COVID. Y, por supuesto, defender nuestra diversidad cultural, reconocerla y defenderla, no permitir que se produzca esta homogeneización de nuestros productos, de nuestra cultura, de nuestras identidades, sino que realmente aprovechar la riqueza que trae toda esa diversidad que viene de manera regional, geográfica, pero también por todas esas influencias y poblaciones que tenemos, tanto las que son de origen de nuestras culturas originarias, de las culturas afrodescendientes, de las culturas asiáticas que llegaron a nuestra región, de las que siguen llegando, de los cruces que se dan entre nosotros. Y eso se ha expresado en la gastronomía, se ha expresado en nuestra música, en nuestra literatura, en nuestro cine, en todas las expresiones que contamos y que también hoy toman nuevas plataformas y nuevas expresiones como son los videojuegos, como es, podemos nombrar miles de las animaciones, etcétera. Yo quisiera, para finalizar y para realmente reforzar este mensaje de la importancia que tienen estas industrias y el sector cultural durante la recuperación, América Latina y el Caribe, si realmente tiene una oportunidad, si apuesta por estos sectores de manera realmente inteligente, pensar que son estos sectores, el sector de la cultura y de la creatividad, los que nos pueden ayudar a generar nuevos empleos, hacer nuestras economías más competitivas, hacer nuestras sociedades mucho más vinculadas, mucho más integradas, y eso se logra a través de la cultura y a través de la identidad.
Por lo tanto, apostar en estas industrias en un momento en que la región se encuentra en una crisis tan profunda, creemos que es algo inteligente, que es algo que la región debe hacer. Lo hizo Corea del Sur el año 97 durante la crisis asiática, en que ellos estaban perdiendo 10.000 empleos diarios. Apostaron aumentando el presupuesto anual que ellos entregaban a cultura de un 0,3% a un 1%, que se ha hecho de manera sostenida en los últimos más de 20 años. Y miren los resultados, no solamente por una película ganadora de un Oscar en Hollywood, por el K-pop, por las K-series, por todo lo que ha significado en ellos esta gran inversión, lo que significa en la balanza comercial de ese país, pero también en esta diplomacia blanda, como se llama. Hoy día nosotros hablamos sobre esta música, sobre estas industrias. No vemos por qué América Latina no puede hacer lo mismo. Tiene las condiciones, tiene las capacidades, tiene una enorme riqueza cultural. Necesitamos buenas políticas, poner la narrativa al centro, en el corazón del debate público y, por supuesto, proteger nuestra identidad cultural, proteger nuestra diversidad. Y con ese mensaje quiero también agradecer a las personas que formaron parte de este grupo de expertos. Entre ellos estaban Ana Carla Fonseca, directora de Garimpo Soluciones, que es una empresa brasilera especializada en economía creativa. También María Frick, consultora y coordinadora del programa de cultura de UNESCO. María García Holley, que es directora de artes y economías creativas del British Council en México. Magdalena Moreno, de IFACA. Mariana Delgado, directora del Centro de Cultura Digital de la Secretaría de Cultura de México. David Melo, que es consultor en creatividad y economía naranja de Colombia. Omaira Rodríguez, que es especialista en industrias creativas en el Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones e Imagen País, Uruguay 21. Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Pablo Rosselló, director regional de artes para el British Council en las Américas. Sofía Lobos, que es coordinadora de planificación estratégica de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Y Felipe Mujica, gerente de Chile Creativo, que es un programa impulsado por Corfo en Chile. Y por último, a las personas del Banco Interamericano de Desarrollo, entre las que me encontraba yo, y los especialistas Andrea Ruiz, Alejandra Luzardo, Eliana Prada, Mateo Grazzi y Simone Sasso. Yo quiero agradecer a todos ellos por el enorme esfuerzo que fueron esas sesiones de trabajo que dieron a la luz este documento que realmente que ya está publicado en las páginas del banco y que realmente trae una reflexión sobre el futuro del sector, pero que nosotros creemos que es el futuro de la región. América Latina y el Caribe es creativo. Muchas gracias.